vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento, ni la línea editorial de ¿Qué onda web? Hola, te saluda Emanuel Hernández y te doy la bienvenida a mi nuevo programa titulado Mi Deseo Sexual, un podcast sin censura en donde hablaré de todos los temas sexuales que te interesan. No te lo pierdas. Hola gente de Facebook, ¿cómo están? Espero que se le estén pasando de maravilla el día de hoy. Yo estoy muy contento, estoy muy emocionado, ya con intriga, ya me urgía que fuera la hora del programa porque este tema de hoy está pero candente, fogoso, traumante, no sé cómo lo quieran ver el día de hoy, pero está muy bueno. Es un tema que yo normalmente trato con pacientes, pero también es un tema que pues es muy común y es muy natural y sobre todo importante poder conocer sobre qué trata. Entonces el día de hoy les voy a contar sobre las parafilias sexuales. El capítulo de hoy habla sobre las parafilias sexuales más comunes en los seres humanos y entre ellas podemos encontrar el voyeurismo, el exhibicionismo, también la necrofilia, la coprofilia, tenemos el sadismo y uno muy importante, bueno, dos muy importantes que son en la práctica sexual actual y que mucha gente no habla de esto y son la lluvia dorada y la lluvia plateada, pero también tenemos el tema del fisting. Está muy bueno este tema el día de hoy. Todos los comentarios que quieran hacer referente al tema, pues pónganlos de verdad si tienen alguna duda, si tienen alguna idea de qué vamos a tratar, porque quiero resolver la mayor parte de dudas posibles. Si yo veo comentarios ahí en la publicación, con todo gusto los voy a ir respondiendo, pero si no veo comentarios, yo me voy como hilo de media. ¿Para qué? Pues para darles la mayor programación el día de hoy. Y bueno, pues quiero saludar a todas las personas que se estén conectando. Pamela, muchas gracias por estar conectada. Antonio Larcón también. Muchas gracias por estarse conectados. Hay más gente conectada, pero pues yo no la puedo ver. Sin embargo, ahí mándenme un saludo, díganme si es la primera vez que entran a mi programa el día de hoy, a mi podcast, o ya han estado siguiéndolo anteriormente. También qué les están pareciendo los temas anteriores. Este es el cuarto capítulo, que también ya va a estar disponible en mi canal de YouTube, la grabación, donde viene mucho más resumida y todo más puntual para poderlo trabajar. Si no hay más comentarios, si alguien no quiere mencionar algo, no importa, lo puede hacer al final o durante la transmisión. Yo voy a estar aquí platicándoles y mencionándoles pues todo lo que tiene que ver con este tema que súper interesante, porque al ser un tema demasiado interesante, bueno, pues justo tenemos que empezar a identificarlo y tenemos que empezar a trabajar. Y bueno, pues vamos a comenzar con el primer tema. El fisting. ¿Qué es el fisting? Bueno, se define como un trastorno psicológico y sexual que tiene que ver con el gusto excesivo y que tiene que ver con la necesidad de hacerlo para lograr un tipo de placer sexual o de excitación. El fisting es una práctica sexual más que el trastorno, sino una práctica sexual que tiene que ver con la introducción de la mano dentro del ano o dentro de la vagina. El fisting forma parte de de alguna serie o grupo de trastornos sexuales que existen y esto consiste en que, bueno, pues primero tiene que tener comunicación a pareja que lo va a practicar. No es algo que sea malo, no es algo que sea ilegal, no, o sea, simple y sencillamente es una práctica sexual, el fisting, que determina la participación de dos o incluso hasta más personas dentro de un acto sexual. Y dentro de este acto sexual lo que puede ocurrir justo es que vaya a existir la introducción de la mano al ano o a la vagina y que claramente esto va a provocar placer sexual para las dos partes, tanto para la persona que va a recibir la penetración con la mano, tanto para la persona que lo va a hacer. Sin embargo, es bien importante identificar que uno es el fisting vaginal, que desde luego va a la vagina, y el otro es el fisting anal. El tema del fisting no está peleado con ningún tipo de orientación sexual y desde luego que existen parejas gays, incluso parejas lesbianas, que les gusta practicar este acto sexual, que es el fisting. También existe el fisting doble. Quiere decir que al mismo tiempo vas a estar recibiendo una penetración con la mano, ya sea en la vagina y en el ano al mismo tiempo, o en casos más extremos puedes llegar a recibir doble penetración, o sea, con dos manos dentro de la vagina o dentro del ano.
Es bien importante aprender a identificar esto, en donde si tú te relacionas con un tipo de persona cualquiera y que de repente te comenta, te platica que tiene este gusto, que tiene este deseo, que incluso tiene esta inclinación hacia esta práctica sexual, bueno, pues que tú sepas si realmente quieres estar ahí o no quieres estar ahí, que también tú te informes un poco sobre qué es esta práctica y que desde luego que puede tener muchos riesgos para tu salud, no solamente física, sino también emocional. ¿Qué es lo que causa que una persona tenga esta inclinación o este deseo por esta práctica sexual? Bueno, pues primero tiene que haber situaciones emocionales que se deben de resolver. A lo mejor en algún momento le hicieron esto en contra de su voluntad y la psique, es decir, la mente, a forma de protegerse, genera un trauma y el trauma entonces es como de lo voy a aceptar y lo voy a ver como algo necesario en mí para poderlo practicar de esta manera. Aquello que me hicieron ya no lo veo como negativo, ya no lo veo como que, ay, me duele, ya no lo veo como que me molesta, sino ya lo veo como algo importante dentro de mi práctica sexual y ahora lo voy a empezar a disfrutar. No quiere decir que todas las personas hayan sufrido un abuso sexual o hayan sufrido pues esta introducción de la mano, sino también tiene que ver con el gusto, con el deseo y con la intención de querer experimentar algo no prohibido y esto tiene que ver con los tabúes sociales. La parte de los tabús es muy importante manejarla porque hay personas a las que les causa mucho placer hacer lo prohibido. Como el dicho que dice, lo prohibido sabe mejor. Entonces, aquí sí es bien importante aprender a diferenciar sobre si lo estoy haciendo porque sufrí algún evento complicado en la infancia o porque me interesa querer experimentar. En el hecho de que las personas quieran experimentar un poco, bueno, pues empiezan a introducir en este tipo de prácticas sexuales en donde incluso ni siquiera saben específicamente cuáles son los riesgos que puede conllevar. Parte de los riesgos que puede conllevar practicar el fisting de manera inadecuada es que puedan existir desgarres o anales o vaginales. Puede ser también que exista algún tipo de infección porque desde luego que estás manipulando y estás alterando pues toda la parte genital que tiene la persona que lo está recibiendo. Asimismo, también puede que tengas alguna complicación, por ejemplo, que se pueda, aparte del desgarre, que puedas generar una hemorragia porque a lo mejor fracturaste o desgarraste por la parte de dentro, pero hay un sangrado abundante, entonces sí es bien importante como son partes del cuerpo que normalmente están internas, bueno, pues ahí también se puede empezar a generar una infección si no se hace con una manera adecuada, si no se utiliza protección. Desde luego que no va a haber un condón para la mano, pero sí se puede utilizar un guante. Es bien importante un guante de látex. Es bien importante mencionar que es importante utilizar un guante de látex y abundante lubricante para que a la hora de la penetración todo esto pueda funcionar de mejor manera y que ambas personas involucradas puedan tener la mejor experiencia en esta parte del fisting. Si se realiza en contra de la voluntad de alguien o sin que haya un tipo de comunicación, los resultados pueden ser muy complicados porque al no haber comunicación no voy a poder expresar ni externar lo que la otra persona me está mencionando sobre si está a gusto, sobre si le está doliendo demasiado, sobre si tiene alguna complicación, sobre si ya no quiere. O bien, si no se utiliza el lubricante suficiente, puede haber un desgarre de manera inmediata y entonces esta práctica puede sobrellevarse hasta el dolor. Es importante también mantener cierto grado de limpieza, pues para evitar justamente que pueda entrar algún tipo de bacteria. Por ejemplo, en el fisting anal, pues desde luego que nosotros defecamos y que al estar defecando puede haber un tipo de bacteria o se pueda ser más propenso para que haya algún tipo de infección. Entonces, si el fisting se practica de una manera no adecuada, pues sí es muy posible, es muy vulnerable el ano, por ejemplo, a poder contraer alguna infección y que esto pueda dañar la salud física y también mental de la persona que lo está practicando. ¿Cierto o no que este tema que te estoy mencionando ahorita del fisting, pues evidentemente sí es importante y que de alguna manera también es un poquito complicado de comprender porque ¿tú lo sabías? ¿Tú sabías que existía esta práctica sexual? ¿Tú sabías que había personas a las cuales les agradaba, les excitaba, les atraía, les causaba algún tipo de placer realizar esta práctica como el fisting?
Bueno, pues si no lo sabías, al día de hoy existen muchísimas parafilias sexuales y al día de hoy existen muchas situaciones que a las personas les pueden llegar a causar algún tipo de placer y que definitivamente en esta práctica sexual, bueno, pues sí hay que tener mucha comunicación. De otra manera, si no vamos a tener comunicación con la persona con la que lo vamos a realizar, pues es muy poco probable que pueda funcionar. ¿Qué te parece? ¿El fisting es algo que tú harías, que no harías, que ya conocías, que no conocías? ¿Te provoca como temor, como asco, como preocupación? ¿Qué es lo que estás pensando tú en este momento del fisting? Y no es que tú mismo lo vayas a practicar o no, solo me gustaría leer en tus comentarios ahí para que tú me puedas comentar, o sea, que me puedas explicar desde tu perspectiva, desde tu esencia, desde lo que tú eres, qué te está pareciendo este tema del fisting, porque como este hay muchísimos. Voy a dar una introducción muy breve, pero si te interesa que ahonde un poquito más en el tema, me puedes ir mencionando para con todo el gusto del mundo yo podértelo platicar. Entonces, esta es la parte del fisting y ahora pues vamos a entrar con otro punto que también es muy, muy, muy importante el tema del masoquismo. ¿Qué es el masoquismo? Bueno, también se define como una práctica sexual en donde a mi persona, que yo me vea involucrado en un acto sexual, a mí me provoque placer, ser humillado, ser golpeado, ser maltratado, ser denigrado. Hay muchos tipos de masoquismo. Por ejemplo, masoquismo sexual es que forzosamente para yo sentir excitación o placer, necesito sentir los golpes, necesito sentir a lo mejor que me ahorcan, necesito que me digan cosas que me estimulen auditivamente. O incluso también puedo ver pornografía con masoquismo. A diferencia del sadomasoquismo o sadismo, como se le conoce, este es por el contrario que no me gusta sufrirlo a mí. Me gusta ver a la otra persona cómo lo sufre. ¿Y cuál es la importancia de hacer la relación entre estos dos? Bueno, pues que en una relación de pareja sexual, si alguno de los dos tiene este tipo de problema sexual, bueno, pues el otro posiblemente también lo tenga. Ejemplo, a quien sea masoquista le va a gustar que lo nalguen, que la nalguen, pero no va a ser así nada más con la mano. A lo mejor van a utilizar un chicote, a lo mejor van a utilizar una varilla. Varilla me refiero a una vara como de plástico o sí, de metal muy delgado, de madera. Estas varitas con las que golpean a los caballos puede ser también que yo a la hora de que tú me golpees, entonces yo voy a sentir este placer. Pero a la hora de yo golpearte a ti, yo voy a sentir este placer por verte sufrir. Un ejemplo muy clarísimo que podemos tener aquí es la película 50 sombras de Grey. Y si no la han visto, les recomiendo que la vean. Está muy, muy, muy buena, muy interesante. Y aquí justamente uno de los protagonistas, que es Christian Grey, tiene esta parte del sadomasoquismo, de ver sufrir. Incluso tiene un cuarto sexual con diferentes actividades, diferentes juegos, como le llama él, en donde él incluso ya tiene bien definido si el color rojo significa mucho peligro, si el color anaranjado significa peligro pero aguanto, o si el color verde significa dale, dale, dale. Entonces, como problema sexual y emocional, aquí hay que identificar desde dónde el paciente o la persona lo está solicitando. Por ejemplo, en el acto sexual hay muchas personas a las que les gusta ser ahorcadas, pero no me refiero que ahorcadas para que se vayan directamente con San Pedro, ¿no? Sino me refiero que ahorcadas de que les gusta que les pongan las manos en el cuello, ejercer cierta presión sobre mientras está existiendo la penetración. Esto a las personas les puede llegar a producir cierto placer sexual y que también pueden verlo como importante para poder realizar alguna práctica sexual, para poder eyacular, para poder terminar, para poder sentir el orgasmo, para poder lograr un nivel de excitación muy alto. Hay personas que lo necesitan como un pre, o sea, lo practico, hacemos esto en el faje de más para excitarme y dale. Pero hay personas que sí lo ven como muy necesario a la hora de tener el orgasmo. ¿Por qué? Porque sin esta práctica sexual sienten que no pueden lograr el orgasmo de manera adecuada o un orgasmo demasiado placentero. La persona al estar en esta actividad y sentir el orgasmo demasiado placentero, a partir de ahí empieza a entrenar su mente y entonces dice, ok, para volverlo a lograr, necesito volver a practicar esto. Para volver a sentir la misma satisfacción, necesito llegar a este mismo punto para yo poderlo hacer.
para poderme sentir pleno, para poderme sentir a gusto, para poderme sentir liberado o liberada. Es muy importante identificar cuando la persona ya lo ve como una dependencia de sí o sí necesito hacerlo. No es lo mismo decir, ah, pues hoy se me antojó que me ahorques, va, dale, ahórcame, termino muy rico y todo, a decir, necesito forzosamente, de manera muy indispensable, que me ahorques. Si no, no voy a poder tener una erección, si no, no voy a poder tener el orgasmo, si no, no voy a poder terminar, si no, no voy a poder sentir el placer que yo normalmente siento. Entonces hay que aprender a identificar justamente esto de las parafilias sexuales, cuando sí es una parafilia y cuando es un mero placer sexual. Identificando esto, pues podemos determinar cuando el paciente, en el caso de los terapeutas o los sexólogos, pues qué tipo de tratamiento es el que le podemos dar. También tiene mucho que ver si el paciente está solicitando nuestro servicio porque quiere cambiar esa conducta o esa práctica, o si simple y sencillamente porque necesitaba desahogarlo. Si a mi consultorio llega un paciente que dice tener la necesidad de querer expresar porque simplemente quería platicarlo con alguien, porque no le causa ningún conflicto hacerlo, y también porque las personas sexuales con las que se ha encontrado les gusta esta práctica, bueno, pues ahí no podemos hacer nada. O sea, simple y sencillamente se le da el acompañamiento y el mismo paciente en este acompañamiento puede ir comprendiendo las circunstancias y las situaciones bajo las cuales se puede manejar. Esto en el tema del masoquismo, yo necesito dolor para poder llegar a un punto de placer. Sadomasoquismo, yo necesito verte sufrir, necesito humillarte para yo poder sentir placer sexual. Por ejemplo, en el sexo, personas que normalmente golpean, dan cachetadas, ahorcan, jalan el cabello muy fuerte, te ponen el pie sobre la cara, también de alguna manera te golpean la espalda, por ejemplo, te golpean las piernas, te tocan el pecho y te lo apachurran demasiado fuerte, incluso te deja la mano marcada. Hay personas que ya en otro nivel utilizan esposas, a lo mejor utilizan vendas para los ojos, ya tienen diferentes objetos preparados específicamente para el acto sexual, y eso es bien importante identificarlo para saber si a la persona le causa un conflicto o no. Reitero, es importante identificar si a la persona le produce placer hacerlo, pero le produce y ya lo hago de repente, o bien si considera esta práctica y esta actividad sexual como necesaria e indispensable para lograr sentir un placer. Si lo consideran como necesario y como indispensable, o sea, de sin esto no puedo sentir el orgasmo, no puedo sentirme satisfecho, entonces sí estamos hablando de una parafilia sexual. De otra manera, no, solo estamos hablando de una inclinación sexual, de un gusto, de un deseo sexual que el paciente o la persona tienen hacia cierta actividad o hacia cierto objeto, porque dentro de las parafilias hay que identificar si es una parafilia a una situación, a una persona, a un objeto o ante alguna circunstancia que pueda llegar a ocurrir. También tiene que ver en dónde ocurre, cómo ocurre, por qué ocurre, qué es lo que yo estoy buscando. Hasta aquí, ¿qué les está pareciendo este tema también? Que el tema del sadomasoquismo y del masoquismo, me gustaría que me comentaran, por ejemplo, si están de acuerdo, si les gusta, si no les gusta, si tienen alguna pregunta, porque es muy importante identificar si la persona que está escuchando este video pues tiene algún tipo de duda, o si le parece increíble, si no le parece increíble, si ya lo había escuchado, si no lo había escuchado, porque es un tema demasiado importante que tenemos que aprender a conocer. Y siguiendo con este tema de las parafilias sexuales, bueno, pues primero voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarles qué es una parafilia, para que puedan ustedes comprender más, porque vienen muchísimas más todavía. Una parafilia sexual es un tipo de trastorno sexual en el cual la persona ve necesaria la actividad, o más bien la realización de cierta actividad, como un estímulo para lograr una excitación o un placer sexual. No solamente tiene que ser alguna actividad, también puede ser algún pensamiento, también puede ser alguna fantasía que se quiera cumplir, pero que lo dejen como fantasía, o incluso hasta un objeto. Cuando estamos hablando de una parafilia sexual, primero tenemos que identificar si es visual, si es auditiva, si es imaginaria, si es ante alguna situación, si es ante alguna persona o si es ante algún objeto. Las parafilias sexuales son mucho más comunes de lo que nosotros nos imaginamos y están presentes en la mayoría de las personas con las que nos relacionamos. Desde luego, porque hay personas a las que les gusta realizar prácticas sexuales de tal manera
que a lo mejor moralmente y socialmente no son aceptables o no son vistas como correctas. Entonces es demasiado, demasiado importante identificar cómo nosotros lo vemos, pues de alguna manera hacia las otras personas. Por eso en mi tercer libro que estoy escribiendo, que ya muy pronto queda, hablo acerca de caras vemos, trastornos mentales no sabemos. Y eso es algo muy real, porque nosotros podremos ver muy bien vestida a la persona, muy pulcra, muy perfecta, vamos a llamarlo así, muy buena, pero de repente aquí en la mente, en la cabeza, están todas las parafilias sexuales, están todos los deseos, están todas las fantasías, y que eso justamente hace que nosotros conozcamos. Ante cualquier parafilia sexual como trastorno, siempre es importante contar con un especialista de la salud mental y con un sexólogo que nos puedan orientar para lograr pues, resultados de cambio que nos estimulen, que nos alegren, que nos hagan sentir que sí está bien, que sí es una decisión correcta haber estado tomando terapia. ¿Para qué? Pues para mejorarlo. Sin embargo, si tu parafilia sexual no te está causando ningún conflicto, bueno, pues tú tomas la decisión de si te quedas ahí o no. Las parafilias sexuales pueden tener consecuencias legales en varios países, sí, porque no todos los países tienen las normas iguales. Entonces hay que identificar justo eso. Te está provocando problemas emocionales, problemas de salud, problemas de autoestima, problemas de interacción social, te está provocando problemas legales o incluso problemas de confianza con las otras personas. Es importante identificar siempre esto ante cualquier tipo de trastorno sexual. Vamos a continuar con los siguientes temas, con todo lo que tengo preparado, porque es bien interesante cómo cada persona tiene gustos, cómo cada persona tiene deseos, cómo cada persona tiene incluso inclinaciones y preferencias sexuales que a lo mejor uno ni siquiera se imaginaba. Que de repente nosotros podemos decir, híjole, es que esta persona está como loca, esta persona yo creo que no carbura bien, yo creo que no, yo no me atrevería a hacerlo, o no sé, yo lo pienso y si lo hago a lo mejor me va a causar algún tipo de conflicto, o no sé, creo que no es debidamente correcto porque la Biblia dice esto, porque el padre me dijo esto, porque mis papás no me enseñaron esto, porque son muchos los valores lo que nos puede cuando nosotros queremos realizar algún tipo de acción. Entonces, sí es bien interesante saber e identificar qué queremos de la otra persona, cómo lo queremos y sobre todo saber si nosotros nos sentimos a gusto con lo que tenemos, saber si nosotros queremos continuar con esa práctica o incluso queremos empezarlo a hacer de una manera diferente. ¿Ok? Vamos ahora con el siguiente punto, que es el tema que también me gusta mucho hablarlo porque cuando lo he platicado, muchas personas se sorprenden y quedan como de no sabía que existía eso, pero ahora que lo piensas, creo que en algún momento mi pareja me insinuó o me dijo o yo escuché el término con amigos, pero nunca supe qué era hasta que me informaste el día de hoy. Entonces, siguiendo con este tema, ahora hablemos de lo que es la lluvia dorada y la lluvia plateada. Alguien, por favor, ahí en los comentarios si está atento o si ya sabe qué es y si no, hay googleenle, pero coméntenme qué creen que es la lluvia dorada. ¿A qué les suena? ¿Por qué lluvia? ¿Por qué color dorado? Y también qué es la lluvia plateada. ¿Por qué lluvia y color plateado? ¿Por qué se les da estos conceptos, o más bien, sí, estas palabras a ciertas acciones que las personas van a utilizar dentro de su actividad sexual? La lluvia dorada, comenzamos, pues justo es esta práctica sexual que me provoca placer, que me provoca excitación al hacerlo durante el acto sexual, antes del acto o antes del acto sexual, pero con la persona con la que yo lo estoy haciendo. Y la lluvia dorada es justamente una lluvia de un líquido dorado. El ser humano, ¿qué líquido dorado tiene? Los orines. Entonces, la lluvia dorada es los orines tanto del hombre o como de la mujer, que son los avientas hacia arriba o directamente la persona se pone debajo de ti y avientas todo el chorro a forma de lluvia. Eso genera placer y excitación sexual a la persona que lo recibe, pero a la persona que lo hace también. En la sexualidad existen muchas prácticas que las personas realizan para conseguir sentir este placer sexual que les da satisfacción, que los hace sentir bien, que les da este orgasmo emocional y psicológico donde han logrado algo que ellos querían
hacer hace mucho tiempo. Y les da mucho más placer cuando ya tienen fija a la persona con la que lo quieren hacer y de repente lo logran, ahí sí se da muchísimo la excitación, el placer. Entonces, es bien importante conocer que también esta práctica sexual pues tiene muchísimos riesgos para la salud, riesgos nocivos como algún tipo de contraer alguna infección, algún tipo de enfermedad por bacteria, porque pues lo que la persona va a sacar pues no es como agua bendita, pero ellos sí lo consideran como algo muy importante, como que no con cualquier persona lo puede hacer, y claramente no cualquier persona se va a atrever a hacer una lluvia dorada, pero sí la mayoría de las personas se pueden atrever incluso a poder buscar, experimentar, hacerlo con alguien más no ser quien va a recibir la lluvia dorada. Entonces es bien importante saber con qué tipo de personas nos vamos a relacionar y saber si comparten nuestros gustos e intereses hacia lo que nosotros tenemos. Si esos gustos e intereses son suficientes para continuar y llevar un tipo de relación, a lo mejor emocional o sentimental. La lluvia dorada como práctica sexual también tiene sus orígenes donde la persona a lo mejor vivió una situación emocionalmente complicada y que de alguna manera esta situación emocional complicada pues le generó esta inseguridad, puede ser, este deseo de querer experimentar, este deseo de querer sentir ese placer, pues es bien importante que ustedes aprendan a verlo, es bien importante que ustedes aprendan a identificarlo, porque pues es muy común entre las relaciones y que de alguna manera quizá luego nosotros no sabemos. Entonces, sí es interesante, sí es importante informarnos sobre qué son los conceptos, y más porque si alguien escuchamos que lo está mencionando, que lo está comentando, que lo está contando, te están sugiriendo que lo hagas, etcétera, pues justamente ahí es donde tenemos que conocer esta serie de conceptos para más que nada, pues darnos una idea y saber qué tan real o no es esa situación. Por otra parte, vamos con el tema de la lluvia plateada. ¿Qué es? ¿Qué es la lluvia plateada? Bueno, pues en comparación con la lluvia dorada, es una práctica sexual también que tiene que ver con la eyaculación, con el orgasmo tanto del hombre como la mujer. Al no ser dorado y al ser un líquido blanco, lechoso, semitransparente, pues por eso se le llama lluvia plateada, para no llamarle lluvia blanca u otro nombre. Dentro de la lluvia plateada, el placer que la persona siente es de recibir ese fluido lechoso en la cara, en el cuerpo, en los genitales, y la persona siente el placer al hacerlo encima de la otra persona. Ahora, no nada más es una persona, tanto la lluvia dorada como la lluvia plateada involucran una o más personas. Es decir, hay veces que en las prácticas sexuales se hace una rueda, un círculo, la persona que va a recibir se pone en medio y todos empiezan a tener o la lluvia dorada o la lluvia plateada. Eso le da placer a la persona y se baña y lo disfruta y lo pone por todo el cuerpo. Eso le va a dar mucho placer. En ese preciso momento es cuando puede existir la masturbación para multiplicar lo que es el placer sexual, o simplemente te puede provocar placer sexual el hecho de todos los fluidos y los líquidos que van cayendo sobre ti. Dentro de esta práctica sexual es bien importante identificar cómo se encuentra emocionalmente el paciente, identificar si está teniendo algún tipo de conflictos, si le provoca problemas sociales, problemas emocionales o problemas de comunicación, o los tres, para poder diseñar un tratamiento que se pueda utilizar en favor de, porque al final, pues, para tratarlo, el primer paso es que el paciente quiera, y si el paciente llega, pero eso no le causa ningún conflicto, nosotros no podemos hacer nada. Entonces, es bien importante aprender a identificar este tipo de temas, pues, para tener por lo menos un poco de cultura y saber de qué nos habla. Vamos con el siguiente punto, porque es de manera muy puntual, pero si tienen dudas, les recuerdo que lo pueden poner en los comentarios. Esta parte que viene, oh, sí, sí está fuertecita y está buena, pero yo creo que eso lo voy a dejar al final. Estos dos temitas los voy a dejar al final. Quienes vieron la imagen, pues ahorita que escuchen el siguiente, la imagen de publicidad, ahorita que escuchen el siguiente, se van a dar cuenta cuál es el que falta. Vamos a entrar con el otro tema, que es el voyeurismo. ¿Qué significa ser voyerista? ¿A qué me suena? Conozco ese concepto, lo había escuchado antes, me parece familiar, no me parece familiar,
o lo practico pero no sabía que se llamaba así, o alguien, un conocido, el primo de un amigo lo hace, me dijo que lo intentáramos o que él normalmente hace, o vi la palabra en algún punto de, no sé, una publicación psicológica, en una publicación sexual. Bueno, pues es importante identificar qué es el voyeurismo. El voyeurismo es una práctica sexual y aquí sí se define como un trastorno sexual y psicológico en donde la persona que lo practica, que es el voyeur, pues gusta, siente placer, siente excitación sexual al estar observando. Voyeur de observación. Yo observo, yo te veo. Y aquí hay diferentes tipos de voyeurismo. El sexual, el visual y el auditivo. En el sexual o de práctica vamos a tener involucrado, por ejemplo, lo que es la práctica de poderlo ver. Es decir, yo veo a personas teniendo sexo, me causa placer, me causa morbo. Una cosa es el morbo y otra cosa ya es el trastorno como tal. Me causa morbo, pero el voyerismo es te observo a escondidas, te observo sin que te des cuenta, te observo sin que te percates que yo estoy aquí. Ejemplo, dejo mi ventana abierta. Me gusta dejar la cortina abierta o la persona abierta. Vivo en segundo o tercer piso, no pasa nada, normalmente no hay quien me pueda estar observando. Pero el boyerista puede subirse a la azotea, comprar unos binoculares o incluso con el celular grabar fotos, grabar videos, tomar fotos. Ya ven que hoy en día pues, los celulares tienen un acercamiento, un zoom muy bueno. Bueno, pues de ahí pueden tomarlo. Entonces a mí me causa placer, llego e incluso pueden estarme masturbando viendo tus fotos, viéndote a ti, ahí bañándote, viéndote cambiándote, viéndote incluso tener sexo con tu pareja. Ese es el voyeurismo. Además, ese es el sexual. El visual es que yo disfruto y me causa placer verte cambiarte en el baño, verte en el guardarropa, poner una cámara en el motel donde trabajo para ver a las personas cómo lo hacen, espiarte cuando a lo mejor tú estás en un momento íntimo, que si estás en natación, a lo mejor a la hora de que te bañas, de que te arreglas, el hecho de verte cómo tú cuidas tu cuerpo, cómo te ves, ese es el voyeurismo visual. Me causa placer, pero yo no te digo a ti que te estoy observando. Paso por la calle y siempre veo tu ventana abierta y ya sé que a tal hora te pones un short súper chiquitito, una blusa, una camisa, una camiseta muy pegadita, que se te marque el cuerpo, que te ves muy bien e incluso disfruto verte haciendo del baño porque disfruto verte a lo mejor con todo la parte sexual, tus genitales. Entonces es bien importante identificar cuando es un voyerismo visual y sexual, que se pueden mezclar, se pueden confundir, pero no es exactamente lo mismo. También tenemos el voyerismo auditivo. ¿Y cómo funciona? El voyerismo auditivo es cuando yo disfruto escuchar llamadas telefónicas prohibidas, cuando yo disfruto escuchar mensajes, cuando yo disfruto escuchar conversaciones sin el consentimiento de los demás, donde ustedes a lo mejor tienen cibersexo o donde incluso ustedes hablan de algún tema en específico, no solamente sexual. Pero me causa placer, me causa excitación, me causa deseo, me causa gusto poder saber que sí lo estoy escuchando, poder saber que estoy siendo parte de, pero a escondidas. Tú no te das cuenta, ni mucho menos. El voyerismo es siempre escondidas, el voyerismo es tú no te das cuenta, pero yo sí. Ese es el objetivo y ese es el punto principal del voyerismo, que tú no te des cuenta que te estoy escuchando, que te estoy viendo, que te estoy observando, que me estás excitando, que todo el tiempo estoy detrás de ti, que incluso ya te tomé la foto, ya te tomé el video y los ve en mi casa, los ve en mi intimidad, me causa placer porque estoy reviviendo otra vez la situación, porque te veías muy así, que incluso llegue a sentir como un acoso. Hasta aquí todos estos temas de las parafilias pueden ser y tener problemas legales en ciertos países. Pueden haber demandas por sentir que me estás observando, porque me estás acosando, entre muchas circunstancias. Por eso es bien importante identificar cuando es una parafilia y saber los alcances que está teniendo, porque si no lo sabemos, pues incluso hasta la cárcel podemos ir dando. Quiero que me mencionen también, por favor, qué les está pareciendo este tema, porque a mí la verdad es que me está dejando una satisfacción muy grande, porque hacía tiempo que quería planteárselos, pero que aquí se los estoy planteando. Vamos a hacer un pequeño corte, pero en este pequeño corte pueden ir al baño, pueden ir por un vaso con agua, por las palomitas, los chetos, no sé, o incluso aprovechar y comentar. Regreso, leo los comentarios y les sigo explicando este tema porque aún nos quedan 3 conceptos más.
Nos vemos en un momento. ¿Qué onda, Toño? Es tu programa de radio por internet, donde promovemos el arte, la ciencia, la tecnología y los temas de actualidad que te interesan. Únete a nuestra comunidad, te esperamos todos los sábados de 12 a 1 p.m. por las redes sociales de ¿Qué onda, Toño? Y ¿Qué onda, web? No te pierdas nuestras interesantes conversaciones, contenido relevante y más. Sintoniza y forma parte de la conversación. Hola, somos ¿Qué onda web? Una estación de radio en línea donde llevamos la emoción de la radio a la web. ¿Te gustan los podcasts? ¿Quieres transmitir en vivo o tener tu propio programa? Contamos con espacios de grabación ideales para ti. Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, nosotros te ayudamos. Y únete a la comunidad de ¿Qué onda web? Donde la pasión se une con la creatividad. Visítanos en nuestras redes sociales de ¿Qué onda web? Y haz que tu voz se escuche. Discutimos tal vez por celos infundados. No hay razón para que terminemos. Diferencias tal vez, como todos tenemos. Recapacitamos, tú y yo nos queremos. Y rompes a llorar cada que discutimos, queriendo chantajear nuestro prudente cariño. Es muy fácil decir hasta aquí hemos llegado. Ten cuidado de amar, estoy desesperado. Y a pesar de tantas cosas, te sigo amando. Y Coco. Y ganas con mentir, que ya no me has soñado, que ya no me... Bueno, ya estamos de regreso y es un tema padrísimo, interesante. Puede ser candente si tienes como este gusto, este deseo, y si no, no pasa nada. Pero sí es bien importante conocerlo y que es parte de lo muy común que yo me puedo encontrar. Más que en las relaciones heterosexuales, yo lo he escuchado y lo he trabajado con pacientes de la orientación sexual homosexual, que son gays. En las lesbianas no lo he trabajado mucho, pero sí lo he trabajado con los gays y que son los que más, no sé si lo practiquen más o los que tienden más a poderlo exhibir, a poderlo explicar, a poderlo mencionar sin ningún tipo de tapujo. Pero de que existe en la práctica heterosexual, pues existe desde luego y que es muy fuerte. Igual y los datos, ya viéndolo de manera más real, puede ser que la práctica heterosexual sea distinta. Seguimos con el otro tema y es el exhibicionismo. ¿Qué es el exhibicionismo? Bueno, pues es un trastorno sexual y psicológico. Aquí sí lo vamos a trabajar como un trastorno. El exhibicionismo es un trastorno sexual y psicológico que se caracteriza por el gusto, el deseo y placer sexual que se provoca a la persona que lo practica por estar exhibiendo sus genitales. Y no nada más es los genitales, sino que también puede llevarse a una práctica sexual, que esto ya tiene otro nombre que se llama cruising. El cruising es el acto sexual practicado en vías públicas o por lo menos que la gente nos vaya a ver. En el tema del exhibicionismo puede ser una persona que siente un alto deseo sí, o sea, satisfacción sexual porque sea observada. A diferencia del voyerismo, el voyerista
le gusta observar desde el anonimato y al exhibicionista le gusta que lo vean. Voy a tomarme fotos muy íntimas, así literalmente como Dios me trajo al mundo, enseñando mis genitales y las subo a mis redes y entonces me hago un grupo y ya sea de los más inteligentes, pues lo monetizan, es decir, cobran el famoso OnlyFans. Podemos ver perfectamente una situación de exhibicionismo. Los que no, pues lo hacen por placer. Y entonces ahí nos podemos dar cuenta que tanto las personas tienen arraigado este tema o hasta dónde lo están queriendo llevar. Hay personas exhibicionistas que les gusta lucir su cuerpo, o sea, un traje de baño, una tanga, algo, pero siempre la parte genital va a ir cubierta, no va a ir al descubierto tal cual. Entonces aquí hay que diferenciar mucho esto. En el exhibicionismo es yo necesito que los demás me vean, yo necesito que los demás me admiren, yo necesito que los demás sepan que existo y que vean todo esto. Y entonces empiezan a hacer videos masturbándose, videos teniendo sexo, videos tocándose, videos de donde muestran la mayor parte de su cuerpo y este es el exhibicionismo. Aquí es muy importante identificar que la persona exhibicionista, cuando siente que no está siendo tomada en cuenta, bueno, pues a lo mejor puede tener algún tipo de problema emocional porque se siente no valorada, se siente no observada, se siente no en paz, se siente no tranquila. Y es justamente eso. ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué lo queremos hacer? Si tú consideras que conoces a una persona exhibicionista, bueno, pues primero hay que considerar ciertos criterios para definir si es o no es exhibicionista. Si tú te consideras exhibicionista, bueno, pues ve ahí midiéndote en qué clasificación te encuentras y por qué consideras que puedes pertenecer a este grupo o por qué consideras que puedes pertenecer al otro grupo, al de que los que les gusta mostrar los genitales tal cual o a los que simplemente les gusta ser exhibicionistas de ropa interior, porque ese es un gusto y un placer también que se da. Las personas que se visten muy escotadas, las personas que quieren que se vea algo, muy ajustadas, que quieren causar un poquito de morbo, son personas que normalmente gustan de ser observadas y que si no son exhibicionistas pueden caer en el exhibicionismo. ¿Por qué? Porque tienen este deseo y esta necesidad. Ahora, en el tema del exhibicionismo también puede ser que yo para lograr una excitación, que yo para lograr este placer sexual necesito exhibirme o necesito el exhibicionismo a mi lado para poderlo lograr, para poderlo cumplir. Y ahora sí, vamos a lo que venimos, ¿no? Al acto sexual. Dentro del exhibicionismo, pues quiero mencionarles que, o sea, no es como que si yo lo hago me vayan a meter a la cárcel porque ya lo hice y ya el policía me vio, no. O sea, para que pueda haber una complicación legal, bueno, pues sí tiene que ser una práctica recurrente en lugares muy públicos, donde ya presentes pues varias denuncias, donde ya presentes amonestaciones, donde ya presentes que de alguna manera iba a ocurrir eso si no dejaba de hacerlo, por lo menos en esa vía pública. Es importante mencionar que los países tienen sus propias reglas y normas para catalogar si una situación, si una práctica son legales o son ilegales, porque de esto determinan pues las bases no, morales y sociales que tienen como país. Vamos a pasar ahora a los últimos dos temas que nos corresponden y el primero, ay, es que no sé, yo creo que empiezo con uno de los más conocidos y es la necrofilia. ¿Qué es la necrofilia? La necrofilia justamente se ve caracterizada por ser un trastorno sexual, emocional, que viene del gusto y el deseo y una necesidad, sí o sí, de tener sexo con un cadáver, es decir, con un cuerpo inerte, con un cuerpo muerto. Cuando la persona que padece necrofilia, bueno, pues se siente con esta necesidad, entonces llega a los funerales, o incluso ha llegado hasta incluso a desenterrar los muertos de los panteones, ha llegado a robar los muertos de las cajas. ¿Y esto para qué? Para realizar su práctica sexual, porque esa práctica sexual le va a dar mucho placer. Ahora, en la práctica sexual de la necrofilia hay que identificar quienes sí directamente hacen la penetración del cuerpo o ellos mismos se penetran porque eso es lo que les agrada, lo que sienten. El hecho de utilizar algo, digamos, prohibido, algo que no está bien visto, pues es justamente lo que los lleva a hacerlo. Pero también hay personas que durante el acto sexual con otra persona viva, o sea, con su pareja, necesitan utilizar al muerto, necesitan utilizar este cuerpo muerto para poder llevar a cabo su acto sexual. Y esto lo van a ver como un placer, como un fetiche. Entonces es bien importante identificar si la persona lo hace directamente con el muerto y se siente placentera o utiliza al muerto como un fetiche. Ahora, dentro de lo que es un muerto como un fetiche, es bien importante indagar sobre
¿Cuáles son las causas? Bueno, pues lo primero puede ser un abuso sexual, una violación, a lo mejor un trauma, también tiene que ver que tuvo mucho interés, mucho gusto, vio películas, trabajó en un crematorio, alguien le contaba, se metió a internet a ver relatos, escuchó la palabra por primera vez y se interesó, empezó a buscar, empezó a verle incluso los beneficios y por eso se iba y se regía con esta práctica sexual. Es bien importante que aquí también, como ya estamos hablando de un cuerpo muerto, pues sí pueden haber diferentes tipos de infecciones, enfermedades físicas e incluso enfermedades mentales. Y las enfermedades mentales, ¿por qué se pueden ver? Bueno, pues porque la persona va a crear una dependencia, una adicción a realizar esta práctica de este lado, de esta forma, en todo, para poder identificar que eso es lo que le causa placer, que eso es lo que le causa excitación, que ese morbo que siente lo está llevando más y más y más y más hacia arriba y está saliendo adelante y entonces está logrando esto y entonces está logrando lo otro y demás. Es bien importante que aprendan a identificar que específicamente las personas que gustan de realizar la necrofilia, bueno, pues sí, emocionalmente no están bien y hay que tratarlo sí o sí. Incluso ya en esta situación hay ocasiones o hay casos clínicos en donde ya se receta medicación con un psiquiatra para poder controlar estos pensamientos, para poder controlar estas ideas que la mente va generándole y poder ayudar al paciente a que regrese y recupere un estilo de vida pues es saludable, equilibrado, dentro de lo normal, porque también tenemos que identificar cuándo es normal y cuándo no es normal, qué es normal para ti, qué es normal para él, qué es normal para ellos, qué es normal para mí. Es bien importante saber identificar en qué momento sí queremos o no queremos hacerlo. Y dentro de la necrofilia, pues sí, también la persona que padece este trastorno sexual y mental, bueno, pues es importante decir que hay que trabajarlo durante mucho tiempo y que no se tiene que estar dedicando a la misma práctica. Si trabajaba en el funeral, en el crematorio o algo, pues también hay que trabajar, hay que saberlo. Esto se da también en los hospitales cuando las personas ya fallecen y entonces el encargado de a lo mejor tapar el cuerpo, de trasladarlo, de hacer alguna actividad legal o si hay una acción legal, bueno, pues aquí también se puede ver implicada lo que es la necrofilia. Así que bueno, pues dentro de todos los trastornos sexuales y emocionales existe una gran variedad, pero siempre tenemos que aprender a identificar qué sí queremos y qué no queremos. Y bueno, pues pasamos con el último punto de este capítulo de hoy de las parafilias sexuales. Y quise dejarlo al final un poquito porque es como de, oh, no sé, existe esto, no existe. Y no para mí, sino que a lo mejor si ustedes no conocen este tema y a la hora de escucharlo y a la hora de comentárselo, si ustedes se van a empezar a imaginar y demás, pues si están comiendo, paren el video o terminen de comer o dejen de comer, no, hagan lo que consideren, pero si no son asquerosos, pues no pasa nada, o sea, ustedes sigan, que este tema les va a dar para muchísimo más, porque al final al día de hoy están aprendiendo. O sea, al final, al día de hoy se están llevando un conocimiento que, bueno, ya tenían, no tenían, y si lo tenían, pues lo están reafirmando. El último aspecto a trabajar y explicar el día de hoy es la coprofilia. ¿Qué es la coprofilia? Bueno, pues es justamente este deseo, esta necesidad, este gusto, esta inclinación sexual por las heces fecales. Y aquí vamos a hablar de visual, táctil o tactilar, y vamos a trabajar también de gusto, de ingesta. ¿Qué es la coprofilia? Pues es este gusto, esta necesidad por ingerir, tocar o ver todas las heces fecales de otra persona. Es decir, para yo llevar a cabo mi acto sexual, necesito verte hacer del baño, necesito tocar el excremento o incluso necesito ingerir. Siento cierto placer, me causa satisfacción, agusticidad, me hace sentir en paz, me hace sentir que estoy haciendo algo que es prohibido, me hace sentir que estoy consumiendo, que estoy tocando algo que no se debe, que la gente no acepta, que la gente no quiera. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues porque tengo esta inclinación, este deseo específico de querer hacer algo que normalmente parece ser muy prohibido. Y a la hora de ser muy prohibido esto, bueno, pues yo siento la necesidad
de quererlo hacer así. Yo siento la necesidad de quererlo trabajar. Yo siento la necesidad de encontrar cada vez más y más y más personas que gusten de esto. Por eso es que las personas que tienen este tipo de parafilias sexuales y encuentran una pareja con quien ya lo pueden lograr, con quien lo pueden hacer, pues sí, definitivamente lo vuelven a hacer y vuelven a repetir y vuelve a suceder esa situación y vuelve a suceder porque son muy pocas las personas con las que se encuentran. O incluso dentro de todas las parafilias que ya les expliqué el día de hoy, hay grupos de WhatsApp, de Telegram, de X, de Facebook, donde se comparten información y ahí entonces ellos ven videos de personas defecando, ven videos de personas comiendo las heces fecales, ven videos de personas cómo tocan, porque eso les causa el placer, o sea, el hecho de tocar, el hecho de decir, lo tengo, es mío, lo estoy disfrutando. Esa es la desesperación, la ansiedad, las ganas, el deseo que sienten cuando están practicando este tipo de parafilia. Y que aquí es bien importante que, pues desde luego, más que evidente, los riesgos son de salud física. Puedes enfermar tu cuerpo, incluso puedes morir, porque las heces fecales traen bacterias que desde luego el cuerpo está desechando y que pues nosotros no tendríamos por qué consumirlo, no tendríamos por qué comerlo. Sin embargo, la persona, acá la otra persona, no sé, se juntan, empiezan a practicar este tipo de parafilia y ellos sienten cierto grado de placer al estar haciéndolo. Entonces, cuando estamos hablando de una coprofilia, pues sí es bien importante saber si sí estás cumpliendo con los criterios para poderlo hacer o no, y que desde luego, pues que puede recibir el apoyo psicológico para poderlo tratar. Aquí también es bien importante saber que la medicación va a ser un factor fundamental y que quien va a recetar la medicación, pues sí o sí tiene que ser el psiquiatra. El psicólogo no puede medicar. Entonces, el psiquiatra te va a medicar, el psiquiatra te va a decir esto, lo otro, aquello, y con apoyo de la terapia, pues lo vas a poder trabajar para todas las parafilias que se explican el día de hoy. Cualquier tipo de parafilia puede ser tratada médicamente, sí, por la sustancia, por el medicamento que que le van a dar al paciente para poder equilibrar todo el sistema que tiene, sistema inmune, sistema nervioso y demás. También la terapia va a ser muy importante y aquí lo que se puede recomendar quizá es un tipo de terapia cognitivo-conductual para poder reestructurar la cognición del paciente, para poder reestructurar sus pensamientos, su forma de aprender, su forma de ver las cosas y que pueda lograr un estilo de vida. La terapia basada en mentalización puede ser un factor muy importante para descubrir el por qué, pero la más adecuada para poder tratar y ver qué cambios tiene, porque esto es como una adicción, adicción al refresco, adicción al café, adicción al sexo, adicción a robar, adicción a muchas cosas. Bueno, pues justamente así se maneja. Entonces sí es bien importante poderlo trabajar, identificar y saber que todas las personas siempre van a contar con una red de apoyo cuando lo necesiten. Espero que este video, que este capítulo de hoy de mi podcast, pues sea de mucho aprendizaje para ustedes, que los temas que yo les compartí el día de hoy también hayan sido de su completo interés y que ustedes hayan disfrutado tanto como yo estar en este capítulo de hoy, porque yo lo disfruté mucho. O sea, yo me siento contento, me siento pleno, me siento satisfecho justo por haber estado compartiéndoles estos temas porque me gusta compartir con los demás y bueno, pues porque sé que son temas que a lo mejor normalmente no se hablan, sé que son temas que normalmente no se dicen o que incluso hay información, aunque ya está en internet la información, que incluso de manera verbal y explícita se desconocen. Entonces, yo les agradezco enormemente por estar el día de hoy aquí, por haberse conectado, por tener un tiempo, hacer un espacio en su agenda para escuchar mi programa que es Mi Deseo Sexual y el capítulo de hoy ha sido Parafilias Sexuales. Gracias a todas las personas que se conectaron, gracias a las personas que enviaron sus comentarios, sus saludos. Por mi parte es todo, yo me despido muy gustosamente y deseo que tengan una feliz noche. Nos vemos en la siguiente. Bye, bye. Interesante el programa del día de hoy, ¿verdad? Pues Yo te dije, invito ahí a no que se si despide. deseas seguirme sintonizando, te conectes todas las semanas a la misma hora para que puedas aprender un tema nuevo. Muchas gracias por sintonizarme y nos vemos en la siguiente.
Interesante el programa del día de hoy, ¿verdad? Pues te invito a que si deseas seguirme sintonizando, te conectes todas las semanas a la misma hora para que puedas aprender un tema nuevo. Muchas gracias por sintonizarme y nos vemos en la siguiente. Interesante el programa del día de hoy, ¿verdad? Pues te invito a que si deseas seguirme sintonizando, te conectes todas las semanas a la misma hora para que puedas aprender un tema.